Hola, amigas y amigos de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer. ¿No les parece que es precioso el lugar en el que estoy? Estamos en Arequipa porque por el Live Festival, ustedes ya lo saben, hemos tenido conversaciones con muchos escritores y cuando vi en el programa que estaba este caballero que tengo a mi lado, dije, bueno, tenemos que conversar aquí en Epicentro en hora de leer con él. Él es Joseph Zárate, ustedes saben que ya habíamos conversado con Joseph, pero vamos a hablar ahora sobre este libro. Hola, hola Joseph, un Hola, gusto verte. siempre es un gusto para mí hablar contigo. Bueno, pues Siempre. Joseph, yo estuve en una conversación que tuviste el jueves, ¿no? Claro, sí. El jueves, el primer día del festival, con una pasión, una vehemencia y una intensidad que vives el periodismo que es admirable. Ujú. ¿Por qué te gusta hacer periodismo? Bueno, es una pregunta complicada de responder, pero lo primero que te podría decir es que siento que a través del periodismo podemos construir pensamiento crítico, ¿no? Podemos lograr que las personas puedan de alguna manera eh, complejizar su mirada sobre el país en el que viven, sobre los privilegios que tienen y de ese modo poder construir una mejor sociedad. Yo sinceramente creo en eso. Ujú. Esa es una primera razón y la segunda es que, no sé, siento que de alguna manera el periodismo me ha permitido a mí también como conocerme a mí mismo, ¿no? Conocer, no sé si ser mejor persona, pero sí poder de alguna manera aportar en algo respecto al país en el que vivo, la sociedad a la que integro y demás, ¿no? Siento que es un poco eso la razón por la que lo hago, ¿no? Bueno, y consigues mucho de eso. Vamos a hablar de este libro, Algo Nuestro sobre la Tierra, Mm. que es un nombre que me pareció rarísimo cuando lo vi. Dije, ¿qué será Algo Nuestro sobre la Tierra? Claro, No tenía idea de qué iba el libro. sí, Y son unas crónicas que se convierten en una sola historia, sí, digamos, que construyen una sola historia sí, alrededor de la última línea. así es. En la pandemia, como en las guerras, si lo dices directamente, hay un grupo de gente de la que nadie se acuerda, Ujú. que es la gente que tiene que recoger los muertos. Así es. Y entonces tú hiciste un trabajo periodístico buscando a estos chicos venezolanos que Sí. por tu crónica empezamos a saber lo que estaba ocurriendo Claro. y que eran los venezolanos los que se ocupaban de ir y recoger en los días del miedo, en los que no sabíamos qué transmitía Que el no había virus y no vacuna. había vacuna. Mm. Cuéntame primero por qué decidiste irte a esa última línea. Sí. Bueno, en ese momento yo estaba trabajando en IDL Reporteros, que es una redacción de periodismo investigativo muy conocida a nivel regional. Y en ese momento, debido a las restricciones por la pandemia, decidimos quedarnos en Lima investigar, concentrarnos en el registro de los fallecidos por COVID-19, además de lo que estaba ocurriendo en los hospitales y demás. Entonces, en la redacción fuimos de los primeros que pudimos identificar a través de evidencia cómo las cifras que el gobierno daba no se correspondían con la de la realidad. Publicamos una serie de artículos sobre eso y en esa línea de investigación es que yo tengo la oportunidad de seguir el trabajo de estos Ya, venezolanos, ¿no? pero cuéntanos eso, porque tú te das cuenta Mm, de que las cifras no cuadran, así es, porque tú recorres en los carros así es, funerarios y te así das es. cuenta de que hay muchos más de los que se registran. Exacto, exacto. O sea, es decir, nadie me lo contó, sino que yo lo pude ver conversando con esos trabajadores funerarios y también con los enfermeros que trabajaban en ese momento en los mortuorios, ¿no? Ujú. Entonces, primero hay una razón periodística, un sentido del deber periodístico de llevar esta información a la ciudadanía y que de ese modo podamos saber realmente lo que estaba pasando con la pandemia, con la administración de la pandemia, ¿no? Ujú. Y en segundo lugar me parecía que era una historia que tenía un contenido humano muy muy universal, ¿no? Porque todos estamos atravesando por la misma Sí. situación y me parecía que era importante contar esto porque la pandemia, como en otros momentos de la historia, modificó nuestra relación con la muerte, ¿no? Y con nuestra relación con el duelo, con la perplejidad frente a eso que no entendemos, ¿verdad? Se Ujú. suspendieron muchos rituales, ¿no? Y tú sabes Claro. que el ser El humano decir siempre, adiós, ¿no? así es, siempre hemos, como seres humanos, construimos narrativas, relatos, mitos, religiones incluso, para poder darle sentido a eso que no entendemos, que es la muerte, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me parecía que la historia real, la historia humana de estas personas, que viven de algún modo de trabajar con la muerte, con los muertos, cristalizaba de alguna manera ese asunto humano, ¿no? Ujú. Y sobre todo también que en términos periodísticos estamos hablando de la migración
más importante del continente, que es la Ajá. venezolana. Al día de hoy en el Perú hay muchos más de 1 millón de venezolanos en el país, trabajando, haciendo los trabajos que normalmente los peruanos no queríamos hacer, Ajá. como este caso que son recoger los cadáveres, ¿no? Sí, y arriesgando tu vida, porque hubo un momento en que nos daba miedo salir a la puerta, ¿no? Salir Sí, a recoger un delivery y tú sí. te montas en un carro de funerario Ujú. y el carro describes cómo Mm, es el frío que se siente, el frío de la muerte y el frío de la refrigeración sí, del auto. sí. ¿No pensaste, bueno, valdrá la pena hacer esta crónica y arriesgar mi vida de esa manera? Sí, la verdad que es que es bien difícil contestar esa pregunta porque normalmente, como tú has podido leer mis otros textos, Ujú. siempre escribo sobre temas que no son tan, que son muy densos y oscuros a veces, ¿no? Muertes, problemas relacionados a la migración, ¿no? A conflictos socioambientales, donde hay mucha violencia, ¿no? Y bueno, o sea, en mí hay como esa pulsión, en ese momento como desactivo esta, ¿cómo le dicen? Como sensación de autodefensa, ¿no? Este Ujú. sentido de la autodefensa y de autoprotección. Y voy y lo hago, ¿no? Ya después cuando lo hago, pienso, oye, que de repente fui muy imprudente, ¿no? Entonces, pero, pero lo que quiero decir es, o sea, que en el fondo sí siento que, no sé, hay algo en mí que me dice que es importante contar eso y que de alguna manera puede ayudarnos a relacionarnos de una manera distinta, ¿verdad? Entre nosotros, entre la comunidad, ¿no? Entonces, obviamente me pasó factura, ¿no? Al final del 2020 sí me afectó, digamos, psicológicamente. Entonces, imagínate tú, mientras tú vas recogiendo, de pronto te llama tu mamá, tu papá y te dice, oye, tu tío tal es enfermo de COVID, tu tío tal ha fallecido. Y has visto que la Así gente sí es. se muere y que se morían de una manera horrible, ¿no? Que eran unas muertes Por angustiosas. supuesto, y gente que tenía mi edad, ¿no? Incluso. Entonces Ujú. yo en justo todo el 2020 la pasé así, reporteando, y luego en el verano de 2021 yo mismo me enfermo de COVID, ¿no? Ajá. Y Eh, pasaste angustia. Obvio, o sea, todas las cosas que había visto y demás. Y yo creo que fue la enfermedad, después de un año de haber empezado ese trabajo, lo que finalmente hizo que escribiera el libro, porque decía, bueno, si me voy a ir, al menos quiero como dejar Que quede registrado. constancia. Sí, sí, y el libro de alguna manera se llama así también, un poco por eso, porque una pregunta que yo me hacía era, claro, después de toda esta catástrofe, toda esta tragedia colectiva, ¿qué es lo que finalmente queda de nosotros como seres humanos? ¿No? Quedan Ujú. los huesos, las cenizas, los recuerdos, el legado que uno ha dejado. En fin, eso es, en verdad es un título con una afirmación, pero en realidad es una pregunta también. No sé, Ujú. ¿qué es lo que queda de nosotros cuando todo esto pase? Si es que queda Sí. algo, ¿no? Bueno, de ti también van a quedar estos libros, estos testimonios Gracias, y gracias. eso vale mucho la pena. Está muy bien. Y también hay un relato sobre quien les reza, Sí. sobre Ujú. quien va al cementerio y ora por ellos y los acompaña y Así es. acompaña a los deudos. ¿Cómo Ujú. lo encontraste? Bueno, visitando los cementerios, ¿no? Esta persona de la que tú hablas se llama Ronald Marín, que es un religioso venezolano, que él durante la época del primer año de la pandemia era el único que daba las exequias, digamos, los Ujú. funerales. Y a él lo conocen como el padre Chamo, porque es Ajá, venezolano, ¿no? claro. Entonces, en el último capítulo del libro, lo que hago es darle, o sea, ya no, yo desaparezco como narrador y lo que él hace es contar su historia, es decir, él lo que vio, lo que sintió durante ese año. Yo hablé muchas horas con el padre Chamo, con Ronald, y había un momento de la conversación donde él como religioso me hablaba de citas bíblicas, ¿no? Y en un momento él habló de este pasaje muy conocido de la Biblia donde Jesús va a visitar a Lázaro, que es su amigo, Sí, y él ha y llora. fallecido, y a pesar de que sabe que va a resucitar, lo va a resucitar, él llora, ¿no? Y eso, en verdad, más allá de la creencia que uno pueda tener, me parecía como incluso este personaje, ¿no? Divino, digamos, se deja atravesar por el dolor y intenta vivir su duelo, ¿no? Yo pensaba en eso, ¿no? Como en esta época, eh, sea que tengamos dinero o no, sea cual sea la cultura que tengamos, la muerte nos atraviesa, ¿no? Y Ujú. nos hace redefinir nuestros vínculos con la vida, ¿no? Entonces, para mí era importante por eso yo callarme y dejar que Ronald hable, Sí. y eso me parecía algo muy, que normalmente no, o sea, no hago eso, pero me parecía que era importante hacer ese gesto, ¿no? De desaparecer un momento y que él
que él hablara y que nos hiciera reflexionar, porque es un texto muy como espiritual, como filosófico. A veces yo cuando hablaba con mi pareja o hablaba con mis amigos que estaban al tanto de lo que estaba haciendo, yo les decía que para mí el libro en verdad era como un artefacto que te permitía de alguna manera algo así como si fuera una liturgia, ¿verdad? Hecha con historias, ¿no? Como si fuera como algo delicado y que es doloroso y es delicado al mismo tiempo, como una urna con cenizas, ¿no? Sí. Que te hace como, no sé, es una cosa muy, muy compleja para mí explicarla en palabras, pero en resumen creo que diría que intenta apelar un poco al corazón humano, a entender que en medio de todo ese infierno los gestos de humanidad se imponen por sobre lo que es oscuro, lo que es denso, lo que es mezquino, el egoísmo, ¿no? Entonces, no sé, sin caer en el romanticismo, ¿no? Pero creo que era importante señalar eso también, ¿no? El periodismo Así normalmente fue. está lleno de malas noticias, ¿no? Y creo que también es bueno señalar esos gestos de humanidad. También en medio del dolor, del drama, de lo que significó que todos sentimos. Sí. Es una cosa tan alucinante pensar que todos sabemos que nos vamos a morir, pero no tenemos conciencia de eso. Y cuando llega algo como el COVID, decimos, ¿y si me muero mañana? ¿Cómo la tengo? Entonces, te olvidas de otras personas que están alrededor de eso y que todo el tiempo tienen conciencia, como esta chica con la que hablas, que arregla los muertos. Arregla los muertos, claro, ¿no? sí, y su trabajo cambia, su relación con los demás cambia, porque, bueno, ya no puede, digamos, maquillarlos, ahora solamente los tiene que recoger. Y eso es algo que ha pasado con muchas familias, ¿no? Que no han podido hacer ese último ritual, ¿no? En el libro, por ejemplo, cuento cómo incluso hay personas que tienen origen andino, ¿no? Y incluso, como saben, pues que no tienen mucho tiempo, le rezan antes que se lo lleven el cuerpo, le ponen un vasito con agua, porque para ellos es importante. Entonces, cuando yo pienso en todo eso, ya ha pasado buen tiempo desde que empecé a hacer el libro, ¿no? Entonces yo digo, o sea, lo que no sabemos, ¿no? Cuán profunda es esa herida de esos duelos suspendidos, de esos duelos que no han podido ser realizados, que todavía no calculamos, ¿verdad? Sí. Cuán grande es esa herida, ¿no? Cuán Sí. profunda es. Yo creo que con el tiempo vamos a saberlo, vamos a poder entender, ¿no? Si imagínense, si ha afectado la educación, que hay niños que han perdido las clases, ha afectado la economía, obviamente que ha afectado nuestra salud mental, y yo creo que un reflejo de eso es, por ejemplo, cuando lees los testimonios de los venezolanos que trabajaron ahí, que incluso tienen secuelas psicológicas, que se enfermaron y se tuvieron que ir a su país y dijeron, si me voy a morir, no prefiero estar con mi familia, ¿no? Sí. Pero por sobre todo eso, ¿no? Me parece que estos gestos de humanidad que se van imponiendo, me parece que es importante señalarlos, no olvidarnos de eso, ¿no? Sí. Y así está. Pues no se pierdan Algo Nuestro sobre la Tierra de Joseph Zárate. No se pierdan todo lo que escribe, que es buenísimo. Gracias por estar en Epicentro, en Hora de Leer. Gracias a ti. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.